a esta, a esta tercera charla de nuestras sesiones Transformando el Presente, una serie de charlas virtuales gratuitas donde exploramos cómo la diversidad, equidad e inclusión en las organizaciones pueden impulsar avances no mediano o largo plazo, sino en el aquí y en el ahora. Aquí vamos a hablar en esta sesión acerca de hostigamiento sexual en el trabajo desde una perspectiva de diversidad LGTBIQ+. Mi nombre es Renato Velázquez, bueno, primero presente, ustedes nos conocen, por eso seguramente la mayoría de ustedes está aquí, para quienes no. Somos una organización líder en diversidad, equidad e inclusión LGTBIQ en nuestros espacios laborales. Tenemos ya, creo que vamos a cumplir 6 años, si no me equivoco. Yo soy parte del consejo directivo. Mi nombre es Renato Velázquez Peláez, mis pronombres son él o ella. Soy especialista, abogado y soy especialista en Derecho Corporativo, Derechos Humanos y Empresas. Me pasé gran parte del inicio de mi carrera viendo asuntos corporativos, financieros, trabajando con bancos, fideicomisos y cosas así. Pero empecé a involucrarme en temas de derechos humanos hace ya unos 5 años, que terminó aterrizando en asuntos de gestión de diversidad, equidad e inclusión y derechos humanos de personas vulnerables en situación de vulnerabilidad en empresas. Ese soy yo. No importa mi currículum, me importa que se lleven este mensaje, el mensaje de la sesión. Bueno, empecemos, ¿no? Creo que es importante empezar considerando esta idea fuerza, ¿ok? Las personas LGTBIQ somos particularmente vulnerables en los espacios de trabajo. Lo ha dicho la ONU a partir del 2000, en el 2007 acerca de la discriminación laboral que se genera en todas las etapas del proceso laboral, es decir, desde la postulación, desde el proceso de selección, pasando por los ascensos, la contratación, capacitaciones, obligaciones en el día a día, aptitudes para ejecución de las labores, hasta el despido, o hasta el cese, o hasta la renuncia, o hasta si te pagan o no te pagan los beneficios sociales que te debían, ¿no? Es decir, tenemos situaciones de discriminación en todo el ciclo y por diferentes razones. Vamos a explorar un poco cuáles son las particularidades de los asuntos de hostigamiento sexual laboral en el trabajo. Recordemos siempre que estamos hablando de un ámbito de trabajo aplicado desde un enfoque de las personas LGTBI, ¿no? De la diversidad identitaria, sexual y de expresión de género. El Perú tiene una norma y un reglamento de hostigamiento sexual en el trabajo que son bastante buenos en comparación con los estándares internacionales. De hecho, la norma es perfectible. Todo puede ser mejor, todo puede tener una segunda revisión, un par de ojos más, porque además recordemos que las normas se van ajustando a las realidades del día a día. Deberían, al menos, ¿no? Es lo que nos enseñan en las facultades de Derecho. Entonces, el marco jurídico respecto al hostigamiento sexual en el trabajo es bastante robusto, ¿ok? Hay un procedimiento específico que es SUNAFIL para poder fiscalizarlo, se supone que SUNAFIL hace y capacita a su personal para poder utilizar el protocolo, la norma es bastante clara, el reglamento también lo es. El Perú acaba de inscribirse al convenio de la OIT, entonces hay bastantes esfuerzos normativos para paliar un poco esta situación tan terrible de los hostigamientos sexuales en el trabajo. Sabemos que las mujeres son un grupo particularmente vulnerable también, ¿ok? Por los estándares de género, por los sesgos de género, por la violencia sexual que se genera contra ellas. Pero, como sabemos que también hay factores interseccionales, ser parte de la comunidad LGTBIQ es un factor de adicional riesgo. Empecemos definiendo qué es el hostigamiento sexual. De acuerdo a la ley 27942 y su reglamento, el hostigamiento sexual laboral es una forma de violencia. Partiendo de eso, es que se genera luego la situación de conducta o naturaleza, perdónenme, una conducta de naturaleza o connotación sexual o sexista no deseada, ¿ok? No deseada por la persona contra la que se dirige, que puede crear un ambiente intimidatorio, hostil, humillante. Ojo, puede, no necesariamente tiene que ser así para que se configure, o que puede afectar su actividad o situación laboral, docente, formativa o de cualquier otra índole. Aquí hay un tema bien importante. Al final, ¿ok? Que yo lo he advertido más en mi ejercicio diario que como activista. Cuando te dice que puede afectar su actividad o situación laboral, docente, formativa, en realidad tenemos que abrir un poco el panorama de cómo vemos el tema del hostigamiento sexual. Tanto, de manera general, no solo enfocado a la comunidad LGTBIQ.
Se habla mucho del hostigamiento en las organizaciones, en las privadas, en las públicas, porque hay un vínculo laboral y hay obligaciones específicas. No obstante, hay obligaciones específicas también para las universidades, para los centros educativos en general, y no se habla mucho de esos casos, no se denuncian casi en esos casos, son casos con particularidades en donde se cruzan asuntos como derecho a la educación, entre derecho a la confidencialidad de las comunicaciones, entre otros. Y es importante visibilizarlos, ¿ok? Yo en el camino de esta sesión les voy a ir dando ejemplos que he ido recogiendo de los casos que he visto en lo que va de mi carrera y de experiencias propias. Y espero que participen también viendo lo que han visto en sus organizaciones o en la vida personal, si se animan. Recordemos entonces que parte y uno de los pilares del hostigamiento sexual laboral es que sea una conducta de naturaleza o connotación sexual o sexista no deseada. Y en ese no deseada está el kit del asunto. ¿Por qué? Eso quiere decir que nos vamos directamente a aquello que se habla tanto, el consentimiento. El consentimiento es decir sí, básicamente, ¿no? Pero sabemos que nuestro lenguaje es bastante más complejo que un sí o que no. Hay lenguaje corporal, a veces no decir nada es una manifestación de voluntad. Entonces, el consentimiento, cuando lo analicemos, necesita tener ciertas características, hacer un checklist y cumplir un poco con estas características, porque de otro modo puede que ese consentimiento no sea libre o que esté viciado por alguna amenaza o algo por el estilo. Vamos a ver los cuatro. Yo funciono mucho con mnemotecnias, entonces le puse ahí la mnemotecnia leer en ese orden. Voy a ir dándoles un poquito la explicación de cada una. El consentimiento tiene que ser libre. Es decir, nadie te va a decir no de manera libre si le están ahorcando, o si le ponen un cuchillo, o si le amenazan con despedirle, o si le amenazan con un ataque sexual inminente, o si le amenazan con alguna represalia respecto a sus beneficios sociales, o si le amenazan con alguna represalia respecto de su línea de carrera, o de su evaluación anual, o cualquier consecuencia negativa, cualquier amenaza o cualquier situación de vulnerabilidad respecto de cualquier persona vicia el consentimiento y no es libre. Y para que exista el consentimiento tiene que ser libre, voluntario. Y tiene que ser específico. Y esto es, en el día a día, somos parte del mundo corporativo, escuchamos mucho lo del consentimiento informado, ¿no? Y básicamente se refiere a tener la información suficiente que necesitas para poder tomar la información. Es decir, tiene que ser específico. Por ejemplo, tú puedes aceptar ir a tomar un café con alguien si te invita, porque te cae bien, porque es tu pata, lo que sea. Pero no necesariamente aceptas el café y luego una ida al cine. Aceptaste ir al café, ¿no? Con esa información. Y aceptaste café bajo tales términos, a tal hora, en tal sitio, y bajo otras condiciones que pueden ir quedando. Eso aceptaste. No aceptaste nada más. Si se plantea alguna situación adicional, entonces el consentimiento inicial no aplica. Y tendrás que dar nuevamente tu consentimiento o evaluarlo. Además, el consentimiento tiene que ser entusiasta. Porque si no, posiblemente no sea libre. Y con entusiasta nadie dice que armes una fiesta o que lo publiques por redes sociales, sino que se note que es como, ya, sí, vamos, ok, sí, te lo acepto, ok, sí, tengamos cierta dinámica, tengamos cierta interacción. No se da cuenta. Creo que las personas aprendemos un poco en las interacciones sociales a darnos cuenta cuando de repente alguien te dice sí, pero por ahí no está tan de acuerdo porque su lenguaje corporal lo dice. Todas esas cosas hay que evaluarlas. Sé que es un poco subjetivo, pero lamentablemente los asuntos sociales se tienen que manejar de esta manera. Y además es reversible. En cualquier momento y en cualquier situación, uno puede decir no. ¿Ok? Puede que estés en pleno acto de intimidad y ante ciertas circunstancias decías que ya no y no más. Puede que estés en la puerta del café y que veas a la persona con la que te citaste al frente, que puede ser tu compañero o compañera de trabajo, y luego decías que no quieres tomarte el café y te das media vuelta y te vas. Con estos ejemplos, lo que busco es que cuando evaluemos el consentimiento, considerando que es uno de los pilares del hostigamiento sexual laboral, tenemos que darnos cuenta que el consentimiento tiene que cubrir ciertas características mínimas, ¿ok? Aquí he puesto también el rechazo y la reiterancia. A la fecha, la norma nacional no nos pide que el hostigamiento sexual laboral
que para que se configure una figura de hostigamiento sexual laboral haya rechazo o reiterancia de la conducta. Basta una sola vez. ¿Ok? Basta una sola vez, no se necesita reiterancia. Y puede que tú no digas nada, que digas no, pero si tu jefe o algún compañero o compañera de trabajo te está escribiendo todos los días y tú ya no le dices nada, archivaste el chat, pero sigue escribiendo, entonces hay un rechazo tácito, ¿no? Y la persona sigue. De repente estamos ante un caso de hostigamiento sexual laboral. Continuemos un poco con los elementos del concepto para luego pasar y aterrizarlo desde una perspectiva de la comunidad LGTBIQ. Sexual o sexista. Recuerdan que hay que la definición habla de un comportamiento sexual o sexista no deseado, ¿no? Pero sexual y sexista no es lo mismo, o sea, son términos que se usan de manera muy, muy similar, se intercambian, pero realmente, si hacemos una diferencia, lo sexual está definido como comportamientos o actos físicos, gestos, comentarios, insinuaciones, las miraditas medio mañosas, obscenas, lascivas, exhibirse o exponer material pornográfico, tocamientos, roces, acercamientos corporales, y aquí pues alguna experiencia en el ascensor, alguna experiencia en el comedor, alguna experiencia de vienen y te abrazan por detrás o te tocan. Todas esas cosas son comportamientos que tienen una connotación sexual. Y aquí es importante que en los tiempos, en un mundo post-pandemia, mejor dicho, post-COVID, el contacto virtual se volvió cosa del día a día. Y lamentablemente los casos de hostigamiento sexual laboral mediante dispositivos virtuales han aumentado. Entonces, WhatsApp, Telegram, mensajes de texto, mensajes de Teams, por cualquier lado que tenga relevancia o que tenga implicancia dentro del ámbito laboral y que además sea virtual, también configura el hostigamiento sexual laboral. Yo he visto un caso muy lamentable, una expareja en donde la persona denunciada compartió fotos íntimas de la persona denunciante con la nueva pareja del denunciante. Y eso incluso califica como delito, ¿no? Por compartir material sexual sin el consentimiento de la persona. Entonces, los comportamientos sexuales tienen esta naturaleza natural, perdón por la redundancia, pero intrínsecamente sexual, ¿no? Que tiene que ver con algo de deseo, que tiene que ver con algo de lujuria, con algo de morbo, ¿no? Por otro lado, lo sexista es mucho menos primitivo, mucho menos instintivo y va más por el tema de comportamientos o actos sociales, ¿ok? Aquí bajamos a los estereotipos, a los prejuicios y demás, que básicamente atribuyen algunas características a mujeres, atribuyen algunas características a hombres, y además con estas características vienen roles o espacios propios estereotipados, ¿no? Los niños juegan fútbol, las niñas juegan las muñecas y cosas por el estilo, que suponen la subordinación de un sexo o género respecto del otro. Y esto es básicamente una estructura de patriarcado y machismo institucional a nivel social. Les he puesto aquí, y me lo he puesto mejor más bien a mí como para tenerlo como referencia, machismo y LGTBIQ-fobia, porque en realidad lo sexista viene por este lado, ¿ok? El machismo y la LGTBIQ-fobia son dos caras de la misma moneda, cuyo eje central es una masculinidad llevada de manera nociva para quienes no pertenecemos a lo que se considera una masculinidad normal, entre comillas, el estándar, ¿no? Todas estas situaciones, o todas las situaciones que calcen dentro de la definición de un comportamiento sexual o de un comportamiento con connotación sexista, configuran, si es que no hay consentimiento, hostigamiento sexual laboral dentro del ámbito del trabajo. ¿Ok? Eso tengámoslo claro, por favor. Entonces, ¿cómo lo identificamos? ¿No? ¿Por dónde sale? Y aquí es donde les voy a pedir participación. Puede ser por el chat, porque el espacio para preguntas lo vamos a dejar para el final de la sesión. Pero aquí les voy a pedir participación para alimentar un poco la sesión y no hablar solo y poder tomar agua. Las manifestaciones más comunes de asuntos de hostigamiento sexual laboral desde una perspectiva o desde la vulneración de derechos LGTBIQ tiene que ver con discursos denigrantes y hostiles en forma de estos chistes, ¿no?
los chistecitos LGTBIQ-fóbicos, las referencias a la corporalidad y a la apariencia, de la que particularmente la comunidad trans es víctima, las expresiones sonoras, ¿no? Estos grititos de ¡ah! Parece que tienen ahí un sonido onomatopéyico algunos y algunas personas en los trabajos, que parece que es como que hace referencia a una feminidad considerada denigrante, ¿no? Por esta masculinidad de la que hablamos, que precisamente es lo que nos lleva a este concepto, al de la subordinación de un género, sexo, respecto del otro. Preguntas personales sobre tu situación sentimental, sobre tus preferencias íntimas, juzgamientos porque te vieron en la calle, ¿no? Y luego vienen el lunes a la oficina y te dicen algo al respecto. Se inventan muchos chismes, a veces estereotipos de la familia y trabajo, y eso es peligrosísimo, ¿ok? Sobre todo para personas que forman parte de familias diversas. Porque he visto muchos casos en donde te dejan más trabajo porque tú no tienes una familia, o que te dejan más trabajo porque, vives sola o vives solo. Entonces, todas estas manifestaciones pueden ser indicios de hostigamiento sexual laboral. Y además es importante considerar, cuando identifiquemos estos puntos, que hay que considerar la interseccionalidad. No es lo mismo que la persona a la que hostiga sea un varón cisgénero, parte de la comunidad LGTBIQ, que sea, por ejemplo, una mujer lesbiana, o que sea una mujer bisexual, o que sea una mujer trans. Si además tiene alguna condición de ser una persona racializada, tener una clase o la clase social que aparenta o vive con alguna discapacidad, se intersectan muchísimos factores de vulnerabilidad que no van a hacer sino ponérsela más difícil a esta persona. Todo esto hay que considerarlo cuando lo llevemos a el procedimiento formal, que es la investigación. Vamos a seguir en el camino. Y ahora sí les leo, por favor, quiero leerles en el chat qué casos así han visto, porque, claro, la teoría nos dice, sí, claro, las situaciones homofóbicas, las situaciones transfóbicas, que le metieron la mano a tal persona LGTBIQ en el, en el ascensor, o cosas por el estilo, los comedores, en el... ahí empezó Richard. Stickers en WhatsApp de contenido sexual. Uy, eso es muy común entre grupo de varones. Yo me tuve que salir de un grupo de varones de colegio. Les adoro, ¿ya? Son mis amigos de cole, pero eso se salía de control. ¿Quién tiene por ahí algún otro ejemplo? A mí me ha pasado en llamadas. Y de repente con este ejemplo podemos aterrizar también en una situación particular. Estaba en una llamada con escribir de madrugada, sí, Pamela, escribir de madrugada y sobre todo para el tema, ¿no? Si el tema no es urgente, te puedo haber mandado un correo, es algo invasivo, fuera del horario laboral, habría que ver un poco el tenor y el entre líneas del mensaje, pero sí, o sea, si es un tema profesional, salvo que estés pues en una transacción internacional con Hong Kong, no te tiene por qué escribir de madrugada, ¿no? Uy, gracias, José, qué buena esa. ¿Qué haces yendo tú a las reuniones de colegio? Esa es obligación de tu esposa. Machismo al 100%, ¿no? Sexismo, eso es sexismo. Que compañeros que no son parte de la comunidad simulen besos u otras muestras de afectos entre ellos mismos. Sí, esto es muy común, la ridiculización de lo LGTBIQ desde lo femenino, ¿no? Hay un caso, no es en el ámbito laboral, no aplicaría para lo que estamos viendo aquí, pero creo que ustedes recuerdan haber visto por ahí el caso de este salsero, el de Zaperoco, que estaban en el aeropuerto y empezó a imitar o no sé si imitar, sino exagerar gesticulación de expresiones de género consideradas femeninas de forma denigrante. Terrible. Y eso sucede mucho, ¿no? ¿Saben dónde yo lo he visto también? Espérenme que voy a compartir de nuevo, pero les voy contando. Yo lo he visto en las fiestas de chamba. Ahí, cuando la gente se ha tomado un traguito y demás, es bien común. Ahí les comparto de nuevo y seguimos. Sigo entonces. Vamos a ver un poco de cifra, ¿ok? En realidad, esta no es una cifra novedosa. Creo que quienes vemos asuntos
tanto laborales en empresas como de hostigamiento sexual laboral o desde la sociedad civil y demás, conocemos un poco estas cifras, pero es importante aterrizarlas en lo LGTBIQ, ¿ok? La primera encuesta para personas LGTBIQ del INEI del 2017, y aquí quiero hacer una acotación porque una de las cosas que más nos hace daño como comunidad es la falta de data, la inexistencia estadística pública, así que desde lo privado les invito a, en la medida de que las personas de sus organizaciones quieran, recoger la mayor data posible para que nos conozcan como comunidad. Esta fue la primera encuesta, la de 2017 del INEI, y sacó que el 95.6% de las personas LGTBIQ que habían sufrido discriminación laboral no denunciaron. Un número fuertísimo, es casi un tercio, o sea, 24.9% sufrió amenazas y agresión sexual, física o verbal. Son muy comunes y la mayoría no dice nada. A mí me ha pasado y yo no he dicho nada. Claramente ahora creo que diría, ¿no? Felizmente soy en una organización en donde esas cosas no suceden. Sigamos viendo números que son muy duros. En la encuesta nacional de derechos humanos del 2020, en la segunda edición de esta encuesta, se arrojó que 4 de cada 10 personas no estarían dispuestas a contratar a una persona trans si tuvieran una empresa. Y si se trata de una persona gay o homosexual, eran 5. No, eran 3, perdón. 3 personas no los contratarían. Y cuando hablamos de asuntos específicos de denuncia, ¿no? Volviendo al tema de la denuncia que es tan importante, ELSA, el reporte de la ruta ELSA del 2021 de GenderLab, arrojó que el 10% de personas en Perú denuncian. Pero el IESI, que es el Instituto de Estudios Sindicales Peruano, en el 2020 hizo un estudio bastante acotado, pero revelador, con activistas y con personas de la comunidad LGBT, arrojando que solamente el 8.6% de las personas que sufrimos hostigamiento sexual laboral o discriminación laboral por asuntos de identidad de género, orientación sexual, expresión sexual o simplemente diversidad dentro del paraguas LGTBIQ+, denunciamos. Son números durísimos. Entonces, vamos a ver cómo podemos aterrizar, ahora sí, desde una perspectiva LGTBIQ+, el tratamiento de estas situaciones en nuestras organizaciones. ¿Qué pasa con tu personal cuando tiene una situación de hostigamiento sexual laboral por quién es, por su identidad, por cómo se comporta, por cómo habla, por si te parece muy femenino o femenina, por si te parece muy masculino o masculina? Lo primero es que la gran mayoría nos retraemos y a esto le llamamos el closet laboral. El closet laboral viene de la mano con el cuidado en la expresión de género, que básicamente implica que no puedes ser tú mismo, tú misma, tú misma en tu organización. Muchas de estas organizaciones tienen su política de diversidad, muchas de estas organizaciones tienen su política de prevención y sanción de hostigamiento sexual laboral. No obstante, el mensaje no termina de calar y uno de los grandes problemas que creo que fundamentan la diferencia es el miedo a la denuncia. ¿Por qué? Las personas LGTBIQ vivimos en Perú, vivimos y en Latinoamérica, creo, vivimos en una situación bastante particular de vulnerabilidad. Que en la calle ya seas vulnerable, que tu familia a veces te vulnere y demás, va sumando a que además en tu chamba te vulneren por ser LGTBIQ. Entonces te retraes y al retraerte te pierdes varias cosas, entre ellas oportunidades de crecimiento laboral, las oportunidades de networking social, las oportunidades de hacer relaciones y vínculos profesionales más allá del día a día. Y eso, aunque queramos o no, tiene impacto directamente en los resultados. Las líneas de carrera afectadas son cosas bastante comunes, sobre todo entre varones y mujeres que se identifican abiertamente como parte de la comunidad LGTBIQ+. ¿Okay? Cuando muchos jefes y jefas se enteran, o los directorios o gerencias se enteran de que formas parte de la comunidad, no siempre es bien recibido y las líneas de carrera se ven afectadas. Entonces, los resultados que deberían ser leídos de manera objetiva, tus KPIs, tus números
tus encuestas de la gente que está tomando, o de repente las encuestas generales, van a ser afectadas por esta visión sesgada. Esta visión sesgada de repente no es lo que estamos buscando en la compañía, porque se le ve muy femenino, porque se le ve muy masculina, porque uno no sabe realmente qué es. No tienen idea la cantidad de veces que hemos escuchado esas situaciones con mi equipo. Y es una situación muy dura, porque además, y aquí aterrizo en el tema de los despidos, y lo vamos a ver en un momento, probar la discriminación en forma de hostigamiento sexual laboral es complicado. Y a veces te despiden, situaciones de estas características que van escalando, ¿no? Desde el closet laboral, cuidarte hacia adentro y luego los efectos de terceros dentro de la organización, que termina afectando tu línea de carrera, bromas, chistes y demás. Puede terminar en un despido. Cuando termina en un despido, ya desde el lado un poco laboral, podría terminar siendo incluso un despido fraudulento, ¿no? Donde se inventen una causal o donde se coja la organización de alguna causal para poder despedirte cuando en realidad es porque no les cuadra tu identidad de género, no les cuadra tu expresión sexual, no les cuadra que seas parte de la diversidad sexual. Estos despidos son complicados, ¿no? Y probar lo contrario es meterte al nivel judicial y demás. Sabemos las carencias de nuestro sistema judicial. Entonces, no es un tema al que no hay que prestarle atención. Todo lo contrario. ¿Por qué? Porque además, al día de hoy sabemos que el mundo corporativo se mueve mucho por indicadores y todo esto te da a mover el indicador de clima laboral, al menos en el porcentaje de personas LGTBIQ+ que tengas en tu nómina. Sigamos. Y aquí empiezo con el tema del tratamiento de las denuncias, ¿ok? Llega tu denuncia como antesala, me parece importante dejar muy claro que las organizaciones tienen la obligación de tener un sistema de atención de denuncias de hostigamiento sexual laboral, en donde cualquier persona puede denunciar, no importa su género, no importa el tiempo, no importa la edad que tenga, cualquier persona puede denunciar y cualquier persona puede ser denunciada. Incluso si es superior jerárquico, superior, o es de repente una persona que está jerárquicamente subordinada a ti, si es tu colega, si es tu par, cualquier persona puede ser denunciada, porque cualquier persona puede hostigar. Cuando recibimos una de estas denuncias, nos tenemos que poner y sabemos o entendemos que hay indicios suficientes para de repente considerar esta una denuncia que tiene que ver con asuntos de discriminación por hostigamiento para personas LGTBIQ+, por su identidad de género, expresión sexual, tenemos que hacernos ciertas preguntas que son como un filtro, ¿ok? Si tú, compañero, compañera, trabajador, trabajadora, trabajadore, te sientes hostigada, entonces hagamos un ejercicio, ¿no? Mis compañeros o mis superiores me piden expresarme de forma apropiada, eso tiene que ver con la expresión de género, ¿no? Imitan mi forma de andar, voz o gestos, tiene que ver con la expresión de género en la dimensión de la burla. La dimensión de la burla respecto de cómo eres tú. Ridiculizan o se burlan de mi vida privada, mi orientación sexual, expresión o identidad de género, y esto se expande un poco más, ¿no? Es como por capas, y te vuelves un poco target de la organización. Tareas, y aquí empieza a afectar en lo laboral. La evaluación de tu trabajo, ¿sientes que es objetiva? Las tareas que te encargan, ¿son de acuerdo a tu expertise, de acuerdo a tu puesto, de acuerdo a lo que dice tu contrato? Si no, y sientes que podría haber algún tipo de desviación con motivo de discriminación, posiblemente estemos ante un caso de hostigamiento sexual laboral. Y finalmente, la meta pregunta, que en mi opinión es la que engloba todo lo demás. Básicamente es preguntarnos si cómo nos expresamos, cómo nos identificamos, eh, o cuál es nuestra orientación sexual, nos genera algún tipo de perjuicio en nuestras organizaciones, en nuestros trabajos. Si la respuesta es sí, y no hay consentimiento, y vemos que hay un tema de connotación sexual o sexista, estamos nuevamente y de manera potencial a un caso de hostigamiento sexual laboral. Y ya lo vimos desde el lado del trabajador, trabajadora, trabajadores. Vamos a verlo desde el lado de quienes nos emplean. ¿Qué hacemos frente a las denuncias?
ciertos procedimientos y normas de hostigamiento sexual nos dan, ¿ok? Una de ellas es la confidencialidad y el otro es la no revelación. Hola César, gracias por levantar la mano. Lo vemos en un ratito. Al término de la sesión abrimos para preguntas. Así termino y podemos hablar del corrido. Asegurar la confidencialidad y la revictimización de las personas denunciantes son pilares del procedimiento de investigación de hostigamiento sexual laboral, no solo para personas LGTBIQ, sino en general. Lo ordena la ley, ¿ok? La diferencia es que las personas LGTBIQ tenemos especial sensibilidad, somos, como les hablamos al principio, especialmente vulnerables. Y pongo ejemplos. El estado serológico. Alguna vez he visto un caso en donde le hicieron público el estado serológico a una persona VIH positiva. Además, hay otras infracciones laborales ahí, porque hay normas que protegen a las personas seropositivas específicamente. Se configuró un tema de hostigamiento sexual laboral también. Y no se cuidó la confidencialidad, porque en el camino de la investigación, personas que no deberían haber tenido acceso a esta información accedieron. Terminó con la renuncia de la persona. El procedimiento siguió y se sancionó a la persona al persona hostigadora, pero la persona denunciante ya no está en la organización y se afectó su trabajo, ¿no? Considera la diversidad de quien te denuncia, de quien denuncia en tu organización y lo vas a investigar. Tiene que ver desde que recoges el testimonio. ¿Ok? Porque la diversidad no solamente está en los asuntos de si eres LGTBIQ o más, sino también en la edad. Está también en tu clase social aparente, está también en tu nivel de educativo, está también en cómo te comunicas, está también en cómo procesas información si tienes algún tipo de discapacidad. Entonces tienes que considerar, para poder recoger esta información, todos los factores de diversidad que podrían generar alguna situación de vulnerabilidad adicional. Y esto, por ejemplo, se da en las entrevistas, ¿no? No es lo mismo entrevistar a una persona que tiene una gerencia que a una persona que de repente trabaja en campo, que ha sido víctima de hostigamiento sexual laboral. Tendremos que tener un lenguaje diferente, tendremos que llegar a niveles diferentes. Por eso les digo que tenemos que considerar la diversidad, porque de otro modo se nos van a escapar factores para poder decidir sobre ese caso. El trabajo de investigación y de argumentación. Y aquí voy un poco a ponerme pesado con el tema de las obligaciones legales. Tenemos que capacitar a nuestro personal, ¿no? Al menos una vez cuando entren en nómina, en planilla de la organización, y al menos una vez una capacitación especializada para aquellas personas que forman, delegados, delegadas, aquellas personas que forman parte del comité, aquellas personas de recursos humanos o que están involucradas en la decisión de casos de hostigamiento sexual laboral, en todo tu sistema de prevención y demás. ¿Cómo puedes enseñarle a una persona que de repente no conoce de asuntos LGTBIQ, que no tiene clara cuál es la diferencia entre hostigamiento sexual y acoso afuera de la oficina, afuera del ámbito laboral, que no tiene claro cuáles son las categorías como orientación, identidad y género, a que investigue un caso de persona acosada por homofobia? ¿Cómo le enseñas a esta persona a argumentar? Porque luego van a venir, Sunafil puede venir en cualquier momento y pedirte la información, a ver cómo resolviste, ¿no? A ver si atendiste. Y recordemos que parte de las obligaciones del comité es que en las resoluciones y de recursos humanos es que las resoluciones tienen que ser motivadas. Las decisiones que se tomen con respecto a la denuncia tienen que ser motivadas. Aquí hay un trabajo de capacitación que se tiene que hacer y de sensibilización específica respecto de las situaciones vulnerables que las personas de la comunidad LGTBIQ vivimos. ¿Ok? De transfobia en específico, de homolesbofobia también, de la invisibilización de personas, de mujeres lesbianas y la solicitud de esta imagen masculina, o perdón, de cumplir con los estándares de feminidad para no verse, entre comillas, masculinas, viceversa con quienes somos varones, del reconocimiento de identidades no binarias. Todo este trabajo de sensibilización tiene que hacerse con quienes toman las decisiones, porque de otro modo no vamos a estar prestando atención ni vamos a estar resolviendo considerando la diversidad LGTBIQ de quien denuncia. Y nuevamente la metapregunta, porque va por ambos lados. Cuando investiguemos, veamos si alguna de las categorías de la persona que denuncia, su identidad de género, su orientación sexual o su expresión de género,
le han generado algún perjuicio o han sido motivo para el acto de connotación sexual o sexista sin su consentimiento. Esa es la pregunta clave y de ahí deberíamos partir. Finalmente, y ya luego abro micro para conversar y para que levanten la mano y para intercambiar experiencias. Y esto es más legal que otra cosa. Esto no aplica solamente para personas de la comunidad LGTBIQ, pero creo que es importante que se incluya. ¿Ok? Si bien cada organización tiene la obligación de tener una política y de atender los casos de hostigamiento sexual laboral que se presenten en su institución, no es la única alternativa. Sabemos que muchas veces denunciar es difícil, hemos visto los porcentajes muy bajitos, pero hay otras alternativas si es que no nos sentimos seguros de denunciar en nuestra propia institución. Esta es una FIL, ¿ok? La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, que tiene registros y que tiene procedimientos de atención. La opción de una demanda judicial, que no sería mi primera recomendación porque además dura mucho y sabemos que estos procesos pueden venir de la mano con violencia de por medio. Una denuncia, como el ejemplo que les ponía de la transmisión de imágenes con contenido sexual sin el consentimiento de la persona que las tomó. Esto implica un delito. Si es que consideramos que el caso tiene un delito de por medio, primero asegurémonos un poco con nuestra área legal, si no avisamos, y luego lo que tenemos que hacer es ir a Fiscalía o al Ministerio Público, ¿no? Puede que haya comportamientos de hostigamiento sexual laboral en la organización que configuren delitos, incluso fuera de la organización. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que tú no puedes meter preso a tu trabajador o a tu trabajadora. El ministerio sí. Lo que tú puedes hacer dentro del ámbito de tu organización es sancionar. Por eso las sanciones del hostigamiento sexual laboral son las sanciones que tenemos en nuestros reglamentos internos de trabajo, ¿no? La amonestación, la suspensión y la separación y el cese, el despido, en caso lo amerite, que es lo mismo que tenemos para asuntos laborales normales, ¿no? Y finalmente la plataforma Trabaja Sin Acoso, que es una plataforma pública, gratuita, así se llama la red, lo pueden encontrar por Google rapidito, que te brinda acompañamiento y orientación. ¿Ok? Eso es por mi lado. Sé que hay un par de manos y de consultas específicas por ahí. Podemos hablar muchísimo de este tema. No quiero que esto sea un monólogo. Quiero que se lleven los mensajes específicos de, de especial vulnerabilidad de las personas LGTBIQ en las organizaciones, incluso aquellas que tienen iniciativas para cuidarnos. Y que además, cuando tenemos casos de hostigamiento sexual laboral, hay que ponernos los lentes de la diversidad LGTBIQ para poder lidiar con ellos desde lo personal, desde cómo entrevistamos a la persona, cómo recogemos las pruebas, hasta cómo hacemos el análisis para resolver si efectivamente hubo alguna conducta sexual o sexista no consentida en contra de esa persona. A ver, ese es por mi lado. Antes de pasar a esto, vamos a conversar. Yo vi por ahí una mano levantada. A ver, ¿quién es? Voy leyendo lo que me ponen, ¿ya? Pía nos dijo que pregunten cómo tienen relaciones sexuales dos mujeres. Harta me tienen, a mí también me tienen. ¿Quién es el hombre? Algunas, Freddy Curay nos dice, algunas empresas temen tener colaboradores LGTBIQ+ en puestos visibles porque puede afectar el cómo se ve la organización. Quizás es muy antigua, dirigida al público conservador. ¿Crees que es tan antiguo? Las organizaciones, grandes grupos de empresas del día a día, que no nos damos cuenta que no le damos como institución a esta persona de repente lo que necesita para cumplir con ese check de la equidad y de la inclusión, que sé que ya se habló en sesiones pasadas. ¿Quién me había levantado la mano? ¿Me puedes levantar la mano de nuevo, por favor? A ver. Déjenme poner esto en chiquito. Abrir el Zoom. Ahí está el chat. Y me habían levantado la mano.
Andrés, creo. O si alguien tiene alguna consulta adicional, avísenme. Buenos días con todos. Sí, Hola, ¿cómo estás? bien. Gracias por las dos. Tengo dos preguntas. Una relacionada. Yo trabajo aparte de la universidad UTP, trabajo en otro lugar que es el Centro de Salud Mental. Ujú. Entonces, ahí he tenido, y es una pregunta que también me va a permitir darle alguna indicación a esta persona, ¿no? Porque en ambos lados es igual, tanto que pertenecen a esta diversidad como que no pertenecen. En el caso era de una señorita que trabajaba y era su compañera que pertenecía al grupo y no sabía cómo hacerlo porque al final no sabía a dónde recurrir porque son mujeres, el jefe, también el jefe no se quiere involucrar en el problema, resuélvalo tú y al final es una postura de un lado, ¿no? No se podía manejar y ella entró en depresión y es ahí donde yo la atiendo. Entonces, las ideas que tiene, siempre me hace regalitos, siempre me invita a salir o cuando estamos en reuniones de trabajo, siempre está a mi lado y yo no quiero, ¿no? Entonces, como que esto no podía ella cómo manejarlo y tuvo que renunciar al trabajo, ¿no? Tuvo que renunciar porque también, como decía, el jefe no quería hacerse problemas en este tema porque no había un parámetro desde el otro lado cómo ayudarle. Esa es una pregunta de cómo ayudar a esta persona si es que es de la diversidad LGTBIQ+, quien hace esta acción de acoso, que la señorita también al final no hay entendidos del lado de abogados para poder asesorarla y al renunciar a su trabajo, obviamente, había llamadas, ¿no? Tenía que bloquear porque siempre hay para la consulta, compañera, ¿cómo estás? O cosas así, ya era un acoso extremo que no lo podía visibilizar ella, ¿no? Entonces, al momento de acercarse conmigo, dice, no sé cómo manejar porque averigua dónde vivo, ¿sí? Ya sabe dónde vivo, a veces me espera en la calle, se hace la encontradiza. Y yo particularmente, yo no quiero entrar en la línea de denuncia, dice. ¿Cómo le hago entender a la otra persona que yo no quiero nada con esa persona? Ahí era la pregunta, uno. Y lo otro es, ¿cómo se maneja cuando te ocultan la información? Porque a veces pasa la información y siempre te hacen la pregunta, porque al final la empresa también toma una decisión y te preguntan, ¿qué orientación sexual tienes? Y no hay las opciones, porque los concursos y las actividades son, perdón, las dos opciones son masculino, femenino, y otros no ponen normalmente, ¿no? Entonces se apunta en uno de los dos y al momento del trabajo es ahí donde aparece, tú ocultaste esta información, tú no dijiste esto ya habiendo pasado toda la situación, ¿no? Toda la situación ya está trabajando en la empresa y es ahí donde aparece esto. No, yo en las opciones he puesto varón o mujer, entonces si no calzaba ninguna de las dos, me ocultaste información, ¿cómo debo tratarte ahora? Porque yo no te puedo despedir, pero tampoco no me pidas algo que has ocultado la información, has ocultado y para la empresa, para mí me genera dificultades. ¿Cómo se manejaría esta situación sabiendo que también hay esto de ocultar la información para conseguir un trabajo y ya estando en el trabajo recién aparece no, la orientación que tiene la persona y que no hubiese podido postular a ese trabajo y genera de alguna forma conflicto en los otros compañeros porque no utilizan el mismo lenguaje, ¿no? No se puede utilizar, no saben decirle ella, él, porque, o sea, porque es lo que está pasando con el trabajador o la trabajadora. Gracias, César. A ver, quiero empezar respondiendo la última pregunta, la segunda. Eh, Respecto de la pregunta, ¿qué orientación sexual tienes? Para empezar, yo sí creo que es una buena práctica corporativa, es una buena práctica de contratación no realizar esta clase de preguntas porque pueden ser de inicio discriminatorias. ¿Por qué sería importante para la ejecución de una labor o de algún trabajo específico la orientación sexual? ¿Con quién te vas a la cama? Realmente no lo veo relevante, salvo que estemos hablando de algo donde el trabajo tenga que ver con asuntos sexuales, ¿no? Que es un poco jalado de los pelos, pienso. Entonces, realmente no le veo
sustento al discurso de ocultaste la información, porque no estamos hablando de un seguro, no estamos hablando de un vínculo laboral. ¿Por qué para el vínculo laboral la orientación sexual o la identidad de género o la expresión de género sería relevante? Ahí de repente esta persona lo que puede hacer si se siente discriminada cuando su empleador le dice luego tú me ocultaste, ahora me has metido en un problema, es denunciar la discriminación, porque claramente hay un caso de discriminación. Sobre el tema de cómo lidiar con las proposiciones de la primera pregunta, las proposiciones reiterativas, yo ahí veo indicios suficientes de un caso de hostigamiento sexual laboral. Me lamento mucho que la persona haya tenido que renunciar, lamentablemente esto sucede mucho, las personas renunciamos en lugar de denunciar. No hay una fórmula mágica de decir no, porque en realidad excede lo legal, es un poco más el manejo y muchas veces estas personas tienen miedo, como lo que me has contado de tu paciente. Me parece importante que se le pongan a disposición los canales, por eso yo cerraba con las alternativas legales que tiene cada persona que trabaja en alguna organización. Sin perjuicio de eso, y quiero aprovechar para responder lo que nos ponía lo que nos ponía Maggie en su comentario en el chat. Gracias, Maggie. Efectivamente, las organizaciones tienen el deber, cuando empieza la denuncia, de hacer dos cosas. La primera es brindar aquella atención psicológica, física, médica que la víctima requiera. Y la víctima de repente te dice, estoy bien, pero si indagas un poquito más en la entrevista inicial, te das cuenta que tiene una afectación psicológica y hay que derivarla, hay que darle los canales. Yo sé que tú eres un profesional de la salud, César, así que me imagino que está en buenas manos contigo. Y además Sí. de derivarle, hay que otorgar también las medidas de protección que son obligación legal, al igual que los canales de atención psicológica y médica. ¿Ok? Estas medidas de protección pueden ser suspensión, retiro temporal, orden de alejamiento o alguna otra que se podamos ir armando como Frankenstein dependiendo de cada situación. Yo vi, por ejemplo, una medida en una universidad que aprovechó el contacto remoto. Entonces ya están en clases, pero esta persona denunciada hasta que se termine el proceso de investigación de la denuncia y hay una resolución final, va a llevar clases en remoto. Cosas así, adecuar un poco a la situación. Quiero comentar lo que tenemos aquí en el chat. Fradi nos acaba, lo de Fradi ya lo vi, Andrés. Hola Andrés, gracias por los comentarios. A ver, como las personas con discapacidad hay una norma para contratar, sí. Y ahí les doy un chisme. Yo veo también asuntos de gestión de personas con discapacidad, desde lo normativo y desde lo social en empresas, desde un marco de diversidad, equidad e inclusión. En el Perú, la norma desde el 2011 se publicó como en el 2011, ¿ya? Al cierre del 2022, solo 88 empresas cumplían con la cuota que te pide la ley, que es el 3% de tu nómina. Hay un grupo como de 200 empresas que están en camino, que van contratando, pero han pasado más de 10 años y no tenemos ni siquiera, ni siquiera 100 empresas que cumplan, ¿no? Eso es un tema al que hay que prestarle mucha atención, sobre todo si se cruza con otras diversidades. Hablemos siempre de manera interseccional, como la diversidad LGTBIQ y de personas con discapacidad que son parte de la diversidad LGTBIQ. Efectivamente, en Perú no hay una norma de cupo LGTBIQ, hay una norma, por ejemplo, de cupo trans en Argentina, en instituciones públicas, que ha ayudado mucho, aunque también ha visibilizado y expuesto a muchas mujeres trans a transfobia institucionalizada desde lo público, que termina reflejándose en lo privado. Nuestra región es muy, muy convulsionada en esos asuntos. Gracias, Andrés. Rosario, algo vital en los casos de hostigamiento son los plazos, efectivamente, y los plazos son cortos. Yo esta sesión no la quise hacer muy legal, efectivamente sé que revisé los perfiles de quienes iban a conectar hoy, y sé que muchos vemos asuntos legales. El procedimiento de investigación es bastante claro, ¿no? Y es bastante corto. Y eso tiene una razón muy simple. Viene con violencia. Recordemos que el hostigamiento sexual laboral es violencia. Entonces no podemos permitir que una situación violenta se extienda más allá de lo estrictamente necesario para cuidar el derecho de defensa. Por eso los plazos son muy cortos. Y ahí hay un tema bien importante, gracias por traerlo a colación, Rosario. Si tu plazo se te pasa, así como cuando se te pasa tu plazo de despido por los días de preaviso y demás, o se te pasan los 30 días para demandar,
perdón, los 4 años para demandar beneficios sociales o despido arbitrario, que ahí sí son creo que es un mes, los 30 días, se te cae el procedimiento. Es decir, vienes a una FIL o lo tienes que sustentar ante un juez luego, porque hay una denuncia, demanda por medio, y se te cae el procedimiento por un tema básicamente formal. Entonces, nuevamente, aquí viene mi recomendación. Es importante la capacitación especializada a quienes vean estos asuntos en la organización. No solamente especializada en cuál es el procedimiento a seguir, que tiene tal plazo, que necesita que le mandes a tal entidad interna, tal firma y tal otra, sino también la parte un poco más soft, entre comillas, la parte personal, la parte que tiene que ver con la identidad de cada persona, del respeto a la expresión de género, de no caer en una revictimización, de, pucha, pero es que también tú eres un poquito exagerada, ¿no? ¿Exagerada qué? ¿Qué otros casos han tenido así? Cuéntame. Otra duda. Maggie, de acuerdo con el reglamento siempre sexual, se debe hacer una encuesta anónima y personal para identificar posibles casos de hostigamiento. Estaría bien si en esta encuesta se consulta sobre la orientación sexual y con el objetivo de ver si estamos ante casos contra la comunidad. Yo no te diría que lo hagas en esa misma encuesta, ¿ok? Esto va quizás por un tema más de gestión de diversidad, equidad, inclusión y asuntos demográficos para poder conocer a nuestra organización. Pero yo no recomendaría que lo hagas en la misma encuesta. ¿Por qué? La norma efectivamente te pone obligaciones de recabar información para poder y tener todo un sistema de prevención y de vigilancia, ¿no? Pero para efectos de cumplir con la norma, yo lo haría solo cumpliendo con la norma. Sí te recomendaría que si quieres recoger información demográfica acerca de la población de tu organización, lo hagas de manera un poco más general, no solo por orientación sexual. Eh, Recordemos que el hostigamiento sexual se puede dar por orientación, por identidad, por expresión, por ser de un género particular u otros y demás. Entonces, si lo vinculas, podemos de repente quitarle foco a todos aquellos comportamientos sexistas, de repente, que no necesariamente tienen que ver con la orientación sexual, que tienen que ver de repente más con la orientación, con la expresión de género. Entonces, yo sí recomiendo en esos casos hacer censos anuales o semestrales, dependiendo de la potencia de tu sistema interno, Maggie, en donde recojas información demográfica de tu gente y lánzalo como tal, como una encuesta de diversidad. Creo que es parte importante de las iniciativas coherentes que debería tener cualquier organización comprometida con el tema. Entonces, lánzalo, nomás lanza todas las preguntas. Si no te centres, o sea, y hablando de interseccionalidad, céntrate en los asuntos LGTBIQ, sí, también, pero mira todo. Mira clase, mira raza, mira temas de personas con discapacidad, mira edades. Hay un tema de edades ahora mismo. Confluimos 4 generaciones. Es la primera vez en la historia, en las oficinas. Andrés Serrano nos dice, en empresas de construcción civil o empresas más masculinas es difícil mostrar tu orientación sexual o identidad de género. Completamente de acuerdo. Yo vengo del mundo de estudios de abogados. Es un mundo bien conservador, muy formal, ¿no? Sobre todo los estudios de abogados muy grandes. Y hay una imagen que mantener. Y tú te das cuenta de manera a veces muy orgánica si es que tu imagen o tu comentario o tu expresión de género o la forma en la que vives no termina de ajustarse al estándar de la organización. Si estamos hablando de un sector particularmente masculino como el sector construcción, esto se exacerba. Si estamos hablando de un sector particularmente masculino también como el sector extractivo, por ahí minería, esto se exacerba más. Por eso es tan importante el trabajo anual y constante de sensibilización. A veces pensamos, pero los asuntos LGTBIQ y los asuntos de diversidad en general suenan mucho todo el tiempo, los vemos por todos lados. El tema es que, por más que lo veamos, no termina de calar. Necesitamos iniciativas que terminen de aterrizar en el día a día, ¿no? Con diferentes aspectos, me dice Miriam, no solo sexo y género, así es, efectivamente, hay que recoger información de todos los aspectos. Y luego Maggie nos dice muchas gracias. Ya son las 12, hemos cumplido con la hora. Si quieren dejar algún comentario más, les leo por el chat, mientras les cuento del Summit de Presente. Este jueves 13 y viernes 14 de abril, en el Centro Cultural de la PUC, en la avenida Camino Real 1075 en San Isidro, tenemos nuestro primer Summit de Presente. Estamos muy contentos porque es la primera oportunidad que tenemos para hacer un evento de estas características, aunque ya hemos hecho otros. Estamos trayendo investigaciones, estamos trayendo buenas prácticas, estamos trayendo personas capísimas en lo que ven, tanto de Perú como de la comunidad internacional. Así que hasta donde supe hace unos días íbamos 70% de entradas vendidas, así que no hay muchas, vayan, ojalá nos veamos por allá.
Termino de leer rapidito para no pasarme más minutos. A ver, Isabel nos dice de dónde los ubicamos para hacer más consulta. A Presente nos ubicas en Instagram como Presente o en LinkedIn también como Presente. Si quisieras comunicarte conmigo, me puedes encontrar como Renato Velázquez Peláez en LinkedIn y como Renato Velázquez Peláez también en Instagram. No uso mucho Twitter, tengo que empezar a usar. Rosario, fuera de verlo como empresa y por el lado legal, es importante cuidar a las personas, más aún cuando forman parte de una minoría. Correcto. Lamentablemente en el país no sé si la norma no se cumple. E incluso cuando estando normado se tiene que fiscalizar para ver si se cumple o no. De locos. Uf. Y así como esas miles más. Lamentablemente nuestro sistema de fiscalización es muy malo. Gracias por toda la información. Gracias a ti, Pamela. Gracias a ti por la gestión. Gracias a todos ustedes y a todas por estar aquí. Andrés está haciendo su tesis. Yo por ahí le voy a responder la información que nos pide. Nos vemos. Gracias por el espacio. Gracias por haber estado aquí, por darnos su tiempo. Eso es todo. Síganos, por favor, en nuestra